buenos días a todos. Qué pena por los problemas y el retraso, que hubo dificultades técnicas. El día de hoy entonces vamos a presentar el Ateneo Clínico. Mi nombre es Juan Camilo Jaramillo Álvarez y el asesor mío es el doctor Jairo Rivera Castro. El Ateneo titula entonces Un hombre con dolor abdominal, episodios trombóticos recurrentes y hemoptisis. Contamos entonces con la presencia de los invitados a radiología, la doctora Tatiana, el departamento de reumatología, y también tenemos la presencia de parte de medicina interna del doctor Jairo y el doctor Rafael Herrera de parte de medicina vascular. Muchas gracias por haber asistido. Vamos a empezar entonces eh, contando la historia clínica del paciente. Eso es un paciente cuya enfermedad eh, realmente empieza en el 2019, el 2020 es que consulta. Se trata de un hombre de 53 años, casado, de 3 hijos, que se dedica a trabajar en construcción hasta hace 4 meses de su consulta inicial. Él reside en el municipio de Copacabana, Antioquia, y es independiente para las actividades básicas y avanzadas e instrumentales. Cuenta entonces de que su historia de enfermedad comienza en noviembre del 2019. Ese hombre entonces llega y consulta al servicio de urgencias del Hospital San Vicente Fundación, aquejando un cuadro clínico de 4 meses de evolución consistente en un dolor abdominal que relata que inicia en el cuadrante superior derecho. Es un dolor que inicialmente es cólico, no relacionado con los alimentos, y que progresivamente se va haciendo más sordo, constante, y luego se generaliza a todo el abdomen. Eso se acompaña entonces de una pérdida de peso de 12 kilogramos objetiva, y además se acompaña de fiebre subjetiva. Es importante resaltar que no tenía síntomas B adicionales, y este hombre se le había estado ofreciendo manejo sintomático sin un estudio diagnóstico juicioso durante ese periodo de tiempo. Él decide consultar de manera particular a un médico por la consulta ambulatoria, quien le indica una tomografía contrastada del abdomen, y es redirigido al servicio de urgencias con el hallazgo que informan en esa tomografía. Solamente tenemos el reporte en la historia clínica de esa tomografía que dice que tiene un aneurisma de aorta abdominal que se extiende hasta la bifurcación aortoilíaca de 4.5 por 4.8 con un hematoma intramural y múltiples irregularidades con ulceración. Este paciente entonces tiene unos antecedentes quirúrgicos de una laminectomía en 2018 por una radiculopatía. Es fumador activo de 10 cigarrillos al día desde los 12 años, con un IPA aproximadamente de 20 y licor ocasional. Niega antecedentes alérgicos, epidemiológicos de alguna importancia en cuanto a hobbies, viajes recientes o algún nexo epidemiológico importante en cuanto a enfermedades infectocontagiosas. Hospitalizaciones en el 2018 por una neumonía en cual recibió solamente un día de hospitalización y fue dado alta como oxicilina clavulanato. Niega transfusiones, inmunizaciones y único antecedente familiar es una madre con diabetes mellitus. En la revisión por sistemas encontramos que tiene úlceras orales asociada a episodios de esa fiebre subjetiva, pero realmente no existe ningún otro síntoma relevante en la revisión por sistemas para ese momento. En los signos vitales, entonces, el paciente llega con una frecuencia cardíaca normal, con una presión arterial con tendencia a la hipotensión, sin taquipnea y saturando adecuadamente a febril. Y lo que resalta quien hace la primera valoración es que tiene una afta dolorosa de 1 centímetro en el labio inferior, que tiene adenopatías de 2 centímetros en la región cervical anterior izquierda y que no realizan palpación abdominal profunda por los hallazgos en esa tomografía, pero por lo demás el examen físico está descrito como normal en los otros sistemas. Tenemos entonces que en ese momento le solicitan una imagen ya institucional de un angioTAC de tórax y abdomen, y en esa imagen el reporte de radiología dice que tiene un pseudoaneurisma micótico en la, en la aorta abdominal infrarrenal sin signos de ruptura, que hay hipertrofia de las arterias bronquiales y un material de tejido blando que rodea las ramas de la arteria pulmonar y el bronquio para el lóbulo inferior izquierdo, y consideran de que se debe presentar pues como una consideración de mediastinitis fibrosante.
En ese momento, medicina interna empieza los estudios diagnósticos y etiológicos y solicita algunos paraclínicos, un ecocardiograma transtorácico que de entrada les adelanto que era normal, un perfil de autoanticuerpos como ANA, factor reumatoide y ANCAS, que eran normales, unos reactantes de fase aguda bastante elevados con BSGs mayores de 100, y una PCR que estaba elevada, pero mucho menos que la BSG, y algunas serologías virales básicas, y también algunas enfermedades infecciosas donde destaca VIH negativo, una serología, pruebas treponímicas para sífilis negativo, hepatotropos en general negativo, y esto también adicionalmente se hemocultiva para aerobios y anaerobios. Infectología entonces lo valora, medicina interna solicita apoyo de medicina vascular, neumología, infectología y cirugía vascular, y en ese momento infectología conceptúa que se debe buscar salmonella, anaerobios, tuberculosis, como unos diagnósticos principales de esos hallazgos en este gran vaso. Cabe entonces resaltar de que en ese momento neumología lo valora con medicina vascular en conjunto y también revisan la imagen con radiología y dicen que hay enopatías mediastinales y que hay una trombosis arterial in situ. Dicen que no parece que es una mediastinitis fibrosante y conceptúan que hay unos nódulos, unos micronódulos difusos que serían la secuencia M y P. Ellos determinan que no requiere anticoagulación y que debe continuar los estudios del aneurisma. Medicina interna valora y dice que necesita una biopsia excisional de ese ganglio cervical, que les adelanto que una vez fue negativa y fue solamente que mostró cambios reactivos, y reumatología valora y conceptúa que ahorita hay evidencia de una aortitis que es de causa inflamatoria, que no es de causa inflamatoria y no infecciosa, y sugiere realizar estudios en tejido en cirugía. Ya vamos a mostrar la imagen de ese primer angiotac. Vale aclarar aquí que se solicitó un angiotac prequirúrgico y hay progresión de ese fenómeno trombótico pulmonar que describían inicialmente, y por eso deciden anticoagular, y el paciente hace un episodio de flebitis previo a la cirugía con hemocultivos negativos en un acceso vascular. Les voy a mostrar entonces la imagen. Le pido a la doctora Tatiana que nos pueda colaborar con esta imagen fue el angiotac el inicial que se pidió en el ingreso del paciente. Doctora, adelante. Buenos días. Eso fue el Angiotac de 2020, ¿cierto? Sí, el primero que se solicitó en urgencias. Qué pena, doctora. Yo le vuelvo a poner acá. Bueno, ahí vemos la aorta y las arterias pulmonares principales normales, y en el lóbulo inferior izquierdo, detenete un momentico ahí, ahí se ve la diferencia de las ramas arteriales del lóbulo inferior izquierdo comparándola con el derecho, que están disminuidas, hay algunas ocluidas, más dilatación de arterias bronquiales. Esos son signos de embolia crónica. Pues tiene una embolia crónica en el lóbulo inferior izquierdo. La podemos ver. Muy bien. Aquí se ve la diferencia de las arterias de los dos lóbulos inferiores. Sigamos bajando. Vemos que la aorta es normal, no tiene una ateromatosis significativa. Y en la porción infrarrenal encontramos este aneurisma, que es de contornos muy irregulares, tiene lesión de tejido blando adyacentes como un trombo mural o tejido blando, realce en la periferia, con múltiples ulceraciones en una aorta que no tiene ateromatosis. Entonces es un aneurisma sacular muy irregular, y eso nos hace pensar en que sea de origen infeccioso. Muy bien. Bueno, aquí, doctora, iba a poner ya como para mirar parénquima, pues. Perdón, este angiotac, perdón, me quedó mal montado acá. Este es un angiotac Ese que es el es de ahora. ese es el de ahora, sí. Espere que, qué pena con ustedes. Bueno, de todas maneras, ese hallazgo
en pulmón realmente había una duda si había micronódulos, que finalmente ese paciente se le hicieron estudios microbiológicos en pulmón, pero que realmente no arrojó nada en enfermedades infecciosas en ese lavado broncoalveolar que se hizo en ese momento. Yo le quería hacer unas preguntas a la doctora Tatiana y es, ¿qué hallazgos radiológicos son clave para el médico no radiólogo sospechar aortitis y periaortitis en la imagen? Y preguntar de qué hallazgos pueden hacer que nos diferencien de una causa infecciosa de una causa inflamatoria no infecciosa. Bueno, más que aortitis sería un aneurisma de origen infeccioso, porque pues Sí, este caso no es de aortitis porque no hay engrosamiento pues de la pared de la aorta, sino un aneurisma que es primero los contornos tan irregulares, en la forma sacular, el tejido blando que lo rodea y el hecho de que no tenga ateromatosis en el resto de la aorta. Es una aorta sana. Todos esos signos deben hacer pensar en una etiología infecciosa. sí, doctora. En la imagen que, en el ingreso posterior que él tuvo, ya ese realce de la pared sí lo describen realmente. Eh, pero pues en esa imagen no, yo quería pues como adelantar obviamente, digamos que si podríamos como en el abordaje, en el enfoque pues de la aortitis, eh, que en este caso pues en los hallazgos no es claro, pero ese hallazgo apareció posteriormente. Pero Ah, sí, sí, era eso pues, pero si de pronto, doctora, ¿qué hallazgos podrían ser en los contextos de aortitis de causa infecciosa versus no infecciosa? De pronto, ¿qué hallazgos nos podrían como orientar? encontramos un engrosamiento circunferencial de la pared. También puede haber realce con el medio de contraste, que eso no sucede en las placas de ateromas, y aumento en la atenuación, lo que decimos nosotros grasa sucia, aumento en la atenuación de la grasa periaórtica. Esos son signos de aortitis más que de enfermedad aterosclerótica. Ok, doctora. Perfecto. Bueno, más adelante vamos a mostrar la imagen pues de un tórax que corresponde a lo que trajo el paciente recientemente. Muchas gracias, doctora, por la intervención. Bueno, entonces, ese paciente, en conjunto pues con reumatología, enfermedades infecciosas, medicina interna y cirugía vascular, dado que no se encontraba una causa pues de ese aneurisma micótico como lo habían leído y como se había enfocado inicialmente. Entonces, en la descripción quirúrgica mencionan que el aneurisma, que hay un aneurisma de aorta abdominal, infrarrenal y sacular de 6 centímetros de diámetro. Menciona que hay una pérdida de la pared de 5 a 6 centímetros de longitud, que el 66% de la circunferencia, que se afecta al 66% de la circunferencia hacia el lado lateral izquierdo y que no hay evidencia de una infección macroscópicamente en la cirugía, que hay varias aculaciones en pseudoneurisma, como lo describen pues en la descripción quirúrgica, y que hay un fenómeno inflamatorio crónico que no tiene aspecto de infección, según lo que dice un cirujano, y que hay algunas adenopatías retroperitoneales de 2 a 3 centímetros rodeando la aorta a todo nivel, con fibrosis importante del retroperitoneo. Es lo que mencionan en la descripción. Entonces, y que también hay una oclusión crónica del arteria mesentérica inferior. Realmente, entonces, esa muestra se saca, se lleva a estudios microbiológicos y de patología, pero cirugía vascular da de alto con seguimiento ambulatorio por las especialidades correspondientes. Entonces, invito al doctor Jairo Rivera, un maestro que estimo, quiero mucho, para que nos hable entonces de cuál es el enfoque del paciente con aortitis y periaortitis, ya considerando los hallazgos quirúrgicos, y cómo lo aplicaría en este caso en este paciente. Y una vez pegar a la pregunta de, considerando los elementos clínicos y histopatológicos, cómo se puede diferenciar una aortitis periaortitis de causa infecciosa versus de una de causa inflamatoria no infecciosa, ya desde el punto de vista de la clínica y los hallazgos histopatológicos. Profesor Jairo. Buen día. Yo quiero hacer como una pequeña apreciación. Yo voy a responder parte de la pregunta, pero creo que la discusión tiene que ser un poco más amplia más adelante. Básicamente, pues uno tiene que entender la patología del proceso de ese tipo de presentación y es desde el punto de vista de la imagen y la patología cuando reportan el dato. Pero en general lo que dicen
lo que uno revisa es el tipo de compromiso del vaso. Digamos que la periortitis tiene como dato principal el compromiso de la ictericia cuando los patólogos hacen la disección de la aorta, y digamos que esta es la presentación que se asociaría clínicamente, es algo patológico, con los hallazgos clínicos. Entonces, podrían tener sistémicas, todo lo que vamos a ver más adelante, pero digamos que es parte del proceso de ese compromiso. Y la aortitis ya compromete la media de la íntima de la aorta. Y en este caso, si podemos ver, tiene una diferencia con el anterior, y es que lo que más se asocia es la insuficiencia valvular aórtica cuando es este tipo de compromiso. No obstante, miren que hay cierta similitud. Entonces, desde el punto de vista en que la patología nos diga esto, realmente el comportamiento clínico es muy similar entre una y otra. Y eso pues hace parte pues como de la presentación de este tipo de pacientes. Siguiente, por favor. Para clasificar, cuando se revisa el tema de ortitis o de enfermedades inflamatorias de la aorta, nos hablan que la aterosclerosis per se hace parte de la ortitis también, o las enfermedades inflamatorias de la aorta. Y digamos que hay una etapa en la aterosclerosis que es la calcificada, donde realmente hay actividad, pero sí hay un daño y una infiltración del tejido. También tenemos la otra, que es el exceso de actividad inflamatoria, donde la placa sí está muy inflamada, muy infiltrada por células inflamatorias agudamente, y pues es una presentación que desde el punto de vista cardiovascular se encuentra mucho más frecuente. Y la otra es la ortitis, periortitis, que clasificamos como infecciosas y no infecciosas. Lo interesante de todo, no traje a discusión acá, es que según el patrón histológico que tenga cada uno, la biopsia de la aorta, cuando se logra realizar o se extrae el espécimen quirúrgico, pueden ser con granulomas, puede ser con evidencia de neutrófilos, con infiltrado linfoplasmocítico. Eso se correlaciona con ciertas enfermedades, pero eso es cuando sacamos o tenemos una muestra patológica del tejido aórtico. Siguiente, por favor. Digamos que desde el punto de vista infeccioso, las condiciones más frecuentemente encontradas asociadas a esta presentación son estos gérmenes que están implicados. Son muchos más, pero básicamente quise traer a colación los más frecuentes, que dentro de lo infrecuente, porque esto no es una enfermedad que se presenta todos los días, pero tenemos uno que siempre buscamos, el Treponema pallidum, la tuberculosis, la salmonela, o también otros gérmenes como Staphylococcus aureus, que se pueden asociar a esta presentación. También la cándida como uno de los factores micóticos, el aspergillus y la brucelosis, e incluso la Coxiella burnetii la mencionan como una de las causas de otitis de tipo infeccioso. Siguiente, por favor. En esas dos ideas, cuando ya se trata como de organizar un poquito más hacia lo práctico y lo clínico, digamos que uno podría dividir las aortitis no infecciosas, porque es un tema que quisiera como tener a colación, según la prevalencia de la enfermedad. Entonces, si son de alta prevalencia, baja prevalencia o raras en su presentación, siendo de entrada, comillas abiertas, muchas de estas enfermedades de entrada no frecuentes en la población, pero que uno tiene que conocer cuando se enfrenta a alguna de ese tipo de enfermedades, la presentación clínica que uno esté sospechando. Entonces, lo que hemos aprendido, vasculitis de grandes vasos, la enfermedad de colitis anquilosante también puede producirla, la poliploiditis recidivante, y digamos que el síndrome de Cogan se describe con mucha frecuencia, que se está dentro de las que comportarían este tipo de presentación, pero si uno se pone a revisar, es una enfermedad muy rara en su presentación. La de baja prevalencia con aortitis per se sería entonces el lupus, la reumatoide y el síndrome de Behçet. Y las más raras, pues sería entonces la enfermedad de IgG4, el aneurisma de aórtico inflamatorio, el síndrome de Lanchester, y la amiloidosis AL y la AA. Digamos que sería como la presentación según fuera la frecuencia que ocurre la misma. Y lo otro sería entonces la iatrogenia, y que podría ser porque yo expongo a un paciente a radiación, o que sea por medicamentos que produzcan algún tipo de cambio vascular inflamatorio. Pero yendo un poquito más a lo clínico, o lo que yo quisiera con el mensaje más grande, siguiente, por favor, es que cuando se evalúa un paciente con ese tipo de presentación clínica, el papel del clínico y del médico es como comenzar a organizar muy bien su información, de tal forma que lo que yo esté buscando sí me asocia a la enfermedad que tengo como por frecuencia y presentación. Entonces, debe ser un examen cefalocaudal o un interrogatorio muy dirigido, y buscar los hallazgos clínicos que me hagan pensar que hay una vasculitis de grandes vasos
o que tengamos una enfermedad por infiltración o, digamos, algún tipo de depósito, como podría ser entonces en el caso de la vasculitis de grandes vasos, la cefalea en la región temporal, de inicio, la hipersensibilidad temporal, la edad más de 50 años, que tengamos pérdidas visuales, la BCG alta, y en el caso de la enfermedad de Takayasu, pues que tengamos el soplo, la crotidia, algún tipo de alteración de ubicación mandibular muy superiores, la temprana, el sexo femenino, la defensa de presiones, y entre estos dos en común, cuando ya se evalúa el compromiso, si es una aortitis per se, tanto en la imagen como en la patología. Pero cuando vamos a ver entonces otras enfermedades un poquito más, digámoslo, no tan raras, sino más de su presentación clínica un poco más sutil, vamos a tener entonces la, y traigo a colación la IgG4 y la sarcoidosis. Entonces tenemos que buscar infiltración de ciertos órganos, sobre todo las glándulas, tanto endocrinas como exocrinas, pero también compromiso en otros sistemas como podría ser el pulmón, la piel, con el eritema nodoso, la presencia de venopatías, y si vamos un poquito hacia las enfermedades que son más del pequeño vaso, pues pensar sobre todo lo que describen con la dermatosis con telangitis, donde tendríamos todos los hallazgos a nivel de otros sistemas como podrían ser los senos paranasales, la vía aérea superior, la parte pulmonar con nódulos pulmonares, el riñón y la púrpura palpable de documentarse. Y en la parte de, digamos que hace de los síndromes que no están presentes, sería entonces el síndrome de Shed, que tendríamos otras manifestaciones como la úlceras orales, las aftas, las genitales, el eritema nodoso, pustulosis, también eventos trombóticos y venosos arteriales, y también como datos relevantes que tenemos aortitis. En el caso anterior vamos a tener más presencia de las dos presentaciones, tanto aortitis como periaortitis. Pero tengo un dato y es que esto podría ser de lo más raro o lo más que uno comenzaría como a buscar, pero pienso que el punto donde uno podría olvidar cosas y es los pacientes que tengan sífilis, las infecciones crónicas, que hay que hacer las pruebas, datos respecto a que tengan inflamación en ciertos tejidos como los cartílagos o el ojo, la presencia de hallazgos como extraaxiales de una espondiloartritis inflamatoria y algunos síntomas constitucionales o respiratorios crónicos. Algunos describen con malignidad aortitis, pero realmente es rara. Es lo que tengo para aportar a la discusión y muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Vamos a seguir entonces contando pues qué pasó con este paciente. Es de mencionar entonces, como ahorita previamente lo dije, y era que en ese momento en la imagen no era como claro el fenómeno inflamatorio que había a nivel retroperitoneal y el compromiso de las adenopatías que describieron en cirugía, pero digamos que este paciente llega nuevamente en el contexto de una hemorragia del tracto digestivo inferior y en la colonoscopia con bastante grado de certeza menciona el gastroenterólogo que ve una fístula aortocolónica activa. Se le realiza un angio-TAC y en esta ocasión hay unos hallazgos entonces adicionales y es que hay un realce de la pared que en este caso pues ya sí es más evidente comparado con la imagen previa. Y entonces realmente no documentan la fístula aortocolónica en la imagen, pero de todas maneras con los hallazgos del gastroenterólogo, en conjunto con cirugía vascular, deciden entonces de que lo que deben hacer es llevar a dos procedimientos, iniciar un puente biaxilofemoral y en un segundo tiempo hacer un retiro de esa prótesis aórtica y corrección de la fístula que habían visto como tal en la colonoscopia. Teniendo en cuenta entonces esto y que el paciente realmente, pues, en cuanto al seguimiento, no se había todavía revisado las patologías y los cultivos, reumatología, le solicita reumatología revalorar el caso, pero cuando se averigua lo que pasó y lo que se mandó a patología, parece ser que de la aorta no llegó tejido aórtico, sino que llegó solamente un coágulo. Entonces, bajo eso, entonces, reumatología considera de que va a haber una representación pues realmente de la pieza quirúrgica, probablemente un nuevo procedimiento y de alta por ahora. Les traigo los hallazgos en cirugía que vieron en ese segundo procedimiento quirúrgico y es que había un síndrome adherencial severo en el epiplón, en las asas ligadas entre sí y la pared al colon, así como del colon al epiplón,
que eran laxas, excepto en el retroperitoneal, que sí eran firmes, y ven que hay un tejido inflamatorio periaórtico que no tiene evidencia de pus, que los tejidos están engrosados, que ven coágulos alrededor de la aorta y el injerto, que hay injerto reemplazando la aorta con sangrado fácil en anastomosis y evidencian el trayecto fistuloso hacia el colon, pero que no tiene contaminación macroscópica. Realizan en ese momento también una anastomosis terminal del colon con cierre de la fístula. Es importante mencionar entonces que en el cultivo que se hizo ahí de la aorta como tal, creció una E. coli multisensible. Y al paciente lo dejaron con abdomen abierto, le ofrecieron tratamiento antibiótico. En un segundo momento quirúrgico, vieron y cultivaron un líquido peritoneal que había en donde creció una E. coli RT y un enterococo avium, a los cuales recibió tratamiento durante 10 días, pero realmente no había filtraciones pues, de la anastomosis terminal. Realmente entonces, de lo que se pudo sacar es que se llevó esas muestras a patología. En el colon detectaron inflamación granulomatosa necrosante con tinciones negativas, tinciones especiales negativas para agentes infecciosos. Realmente pues no se practicaron, ahí no se practicó estudios moleculares de tuberculosis, pero sí en la pared aórtica. Es de mencionar que todos los estudios microbiológicos realmente en la muestra quirúrgica de la pared fueron negativos. Y adicionalmente entonces le piden a reumatología revalorar con esto la biopsia de la patología de la pared aórtica. Dice que tiene una aorta engrosada con fibrosis intimal, cambios por aterosclerosis, infiltrado inflamatorio mixto con predominio de polimorfonucleares y ulceración cicatricial, sin granulomas, ni células gigantes, ni cambios citopáticos virales. Entonces, considerando esa muestra del colon y de la aorta, la reumatología considera que lo más probable es que eso se trate de una enfermedad infecciosa y da de alta en esa fecha, y se le pide un concepto de infectología, pero respecto a estos hallazgos, considerando tuberculosis como una potencial explicación, en donde vuelvo y les insisto, no había pues como tal demostración microbiológica hasta ese punto, y considera infectología que, porque hay hallazgos del colon que es endoscópicamente normal, a pesar de esto, decide dar como de alta con el tratamiento antibiótico como tal. Entonces, ese paciente es dado de alta y no se tiene seguimiento durante el paciente durante 2 años. Él vuelve, ingresa ya en 2022 con una semana de dolor en reposo en las extremidades inferiores y previamente con claudicación progresiva. Sospechan de que hay oclusión del puente axilobifemoral y proponen realizar una cirugía en donde le puedan hacer un puente biaxilofemoral pero contralateral. Pero la cirugía la cancelan porque el paciente desarrolla hipoxemia y en el estudio de esa hipoxemia documentan TEP, una trombosis venosa profunda izquierda. El paciente entonces lo empiezan a manejar con anticoagulación y ven que los reactantes estaban persistentemente elevados y había una clínica del paciente siguiendo estos síntomas como inflamatorios crónicos de pérdida de peso, malestar general, fiebre subjetiva. Entonces consideran de que pudiese haber una infección de ese puente biaxilofemoral inicial. Eso de parte de infectología solicitan un PET-CT, pero ese PET-CT digamos que lo programan de manera ambulatoria y habíamos tenido conocimiento que bajo una sospecha de IgG4, que realmente no hay como en la historia clínica una sustentación de por qué se pensó en eso, del paciente recibió azatioprina de esteroides durante un tiempo corto realmente. Él ingresa nuevamente, entonces bajo este cuadro clínico de 4 días de dolor en región inguinal izquierda, fiebre subjetiva de dinamia, que realmente pues eran crónicos, y ya se pudo realizar ese PET-CT en donde documentan una actividad inflamatoria del sitio de la anastomosis del injerto vascular de la arteria femoral común izquierda, donde está el puente diaxilofemoral, y hay una oclusión completa de la arteria femoral común izquierda y principalmente el injerto diaxilofemoral sin demostrar colección de absceso. Y hay un aumento del metabolismo en los sitios donde habían documentado la TDP y el TEP, que es la vena ilíaca común, vena ilíaca femoral izquierda, hay extensión del tejido graso adyacente y los defectos de las arterias pulmonares con algunos infartos pulmonares establecidos, que demuestran aumento de eso. Entonces, digamos que se sugiere que bajo esos hallazgos, la persistencia es que haya un microorganismo de crecimiento lento, de que se genera una tromboflebitis séptica, y bajo eso fue que
se trató de explicar pues como todos esos hallazgos. Igualmente se volvieron a hacer nuevos estudios, también se pidió algunas serologías para Brucella y otros microorganismos de crecimiento lento que fueron negativos, y el paciente, para llevarlo y sospechando de que pueda haber una infección de ese injerto, colocan un filtro de vena cava previo a la cirugía, hacen una exploración del injerto, dicen que no tiene signos de infección, crece un estafilococo coagulasa negativo sensible, da manejo antibiótico y posteriormente dan de alta a este paciente. Él reingresa nuevamente, que una estancia de un poco menos, aproximadamente un poco más de 15 días, y él vuelve por un episodio de trombosis venosa profunda, pero ya al lado contralateral, mientras estaba anticoagulado, al parecer con apixaban en ese momento. Tuvo un nuevo episodio de flebitis con hemocultivo negativo, otra vez en ese absceso vascular, y considerando el tratamiento antibiótico que se le dio de manera prolongada, asumiendo ese escenario de una infección endovascular por este microorganismo, repiten un nuevo PET-CT que no muestra áreas de captación anormal en ese momento. Luego el paciente en 2023 tiene 2 ingresos de trombosis venosa de una tributaria de una safena mayor derecha, en el cual dieron un manejo local y no hubo un cambio como tal en la anticoagulación, porque lo habían dejado con heparinas de bajo peso molecular, y vuelve e ingresa unos meses más adelante porque tiene una nueva trombosis de la safena mayor derecha del tercio medio, y no se realizó pues como tal ningún cambio, solamente se brindó manejo sintomático. Ya ahora entonces este paciente reingresa en junio 15 y ya le ingresa porque presenta con 8 horas de evolución de disnea de instauración súbita acompañada de hemoptisis, era como el cuadro del paciente. En ese momento entonces vuelve y se recapitula toda la historia, se hace una revisión por sistemas completa y ese paciente menciona que tiene aftas orales recurrentes y las describe que son menores de 1 centímetro, que son intensamente dolorosas y que son de predominio en la mucosa yugal, aunque él tenía una que era en paladar para ese momento, pero que la mayoría eran en la mucosa yugal. Hay úlceras genitales pequeñas que las describe que las de mayor tamaño son en escroto y que han tenido autorresolución, y que también de manera ocasional tiene aparición de papulopústulas ocasionales, como las pueden ver acá en la imagen de la derecha, de nódulos subcutáneos en miembros inferiores que son sumamente dolorosos, y que hay algunos cordones venosos que parecen como episodios de flebitis superficial de manera intermitente. Entonces, este paciente, haciendo las intervenciones urgentes, un intervencionista realiza embolización, porque entonces le ven, ahora sí, aquí doctora, invito pues como a radiología para que veamos la imagen. Doctora Tatiana, ¿está por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, doctora, entonces, ese fue el angiotac que se le realizó entonces en ese momento en el contexto de la hemoptisis y el cuadro de disnea súbita. Bueno, aquí en la ventana de parénquima pulmonar encontramos opacidades en vidrio esmerilado en el lóbulo inferior derecho. Son bilaterales, pero es más en el derecho, rodeando la lesión de la arteria pulmonar que vamos a ver ahorita en la otra, con la otra ventana, pero entonces Listo. en este caso ese vidrio muy probablemente corresponde a un sangrado, a una hemorragia alveolar focal. Ok. Bueno, el lado izquierdo sigue pues la embolia crónica que ya habíamos visto y tiene un defecto central lineal por agudización. Y en el lado derecho vemos un aneurisma, una dilatación irregular de la arteria lobar inferior con lesión de tejido blando adyacente y oclusión posterior de esta arteria. Entonces hay un aneurisma que no lo veíamos en el estudio del 2020 de la arteria pulmonar lobar inferior derecha con oclusión posterior.
creo que, bueno, arriba también tiene otro aneurisma en el lóbulo superior derecho. Vemos otro aneurisma de menor tamaño que tampoco era evidente en la tomografía previa. Pero antes yo le quería preguntar aquí, ¿qué aspectos son importantes a evaluar para reconocer los aneurismas pulmonares por médicos no radiólogos y qué hallazgos cuando tenemos un paciente con aneurismas pulmonares dentro de la misma tomografía nos podrían aproximarnos a decir cuál es la etiología de ese aneurisma pulmonar? Bueno, primero son muy poco frecuentes los aneurismas de las arterias pulmonares. Dentro de las etiologías, infeccioso es una de las opciones. En un paciente con sepsis o con infección en otro lugar pueden eventualmente desarrollar aneurismas pulmonares, pero lo primero que debemos pensar es en vasculitis, como el Behçet y el Hughes-Tobin. Son las dos vasculitis que pueden generar aneurismas de estas arterias. Entonces, como son tan raras por etiología infecciosa, lo primero que uno debe pensar es en vasculitis, y estos dos son los más importantes. Y también la morfología, son saculares, de contornos irregulares, usualmente se asocian a aumento de los tejidos blandos adyacentes. Le quería preguntar, de pronto la localización de los aneurismas nos permite como hacer una aproximación de que de pronto cuál puede ser la causa, la localización y la bilateralidad. Pues bueno, usualmente, pero el Behçet, aquí tuvimos un caso de un Behçet donde el aneurisma era de la arteria pulmonar principal. No sé si hay algún porcentaje de frecuencia en ramas principales o lobares o procesos más distales. No conozco esa frecuencia, no sé. Listo, perfecto. Le agradezco, profe. Muchas gracias, profe, por la intervención. Y quería invitar al doctor Rafael Herrera, si por favor nos podría colaborar para decirnos cuál debe ser la aproximación al enfoque de las aneurismas pulmonares y teniendo en cuenta esa trombosis in situ que se había descrito previamente en el primer angiotac, sí, de pronto qué consideraciones hay que tener desde el punto de vista clínico para uno decidir el manejo pues como tal de este fenómeno, desde el punto de vista de la anticoagulación. Doctor Rafael. Hola, muy buenos días, ¿me escuchan? Sí, doctor. Bueno, sí, yo voy en la misma línea que la doctora Tatiana, pues diciendo que los aneurismas localizados en el lecho arterial pulmonar son una condición rara, generalmente son hallazgos incidentales o que se presentan pues en el contexto de un paciente que llega con una hemoptisis masiva, pero en términos generales es muy poco frecuente. Realmente las causas en general, pues tratando de descartar como de causas más frecuentes a menos frecuentes, coincido con ella, las causas infecciosas son las más frecuentes y tenemos que sospechar infecciones por hongos o bacterias dadas por endocarditis del lado derecho, principalmente en aquellos pacientes que son usuarios de drogas intravenosas. Eso es un hallazgo importante por el cual hay que preguntarle a los pacientes. Y las otras condiciones infecciosas que también se tienen que tener en cuenta, está la tuberculosis, o sea, el aneurisma de Rasmussen, e incluso la enfermedad sifilítica. Hay otras condiciones también, por ejemplo, los pacientes que tienen cardiopatías, todos aquellos que han tenido cardiopatías congénitas pueden localizar. Generalmente es más frecuente en estos pacientes que se tenga ectasia o incluso dilatación global de todo el vaso. Sin embargo, algunos de estos pacientes también reportan o pueden presentar aneurismas localizados. Nosotros, desde el punto de vista vascular, cuando miramos y evaluamos a los pacientes con embolias pulmonares, muchas veces queda la duda si el paciente tiene una enfermedad tromboembólica crónica o tiene un TEC crónico o agudo. Y uno de los hallazgos que nos orienta en ese caso, que es lo que sí vemos con frecuencia, es la dilatación y prominencia generalmente de las arterias bronquiales, que eso nos da luces. Yo creo que por eso la doctora comentaba con el primer hallazgo de la tomografía como signos que sugerían embolia pulmonar crónica. Pero entonces es mucho más frecuente encontrar eso pues que encontrar aneurisma. Y la otra parte son las enfermedades inflamatorias adquiridas. Ahí está el Behçet y el Hughes-Tobin, pues que algunos consideran un Behçet incompleto, que por procesos inflamatorios generan aneurisma, no solamente en este lecho, que le gusta, la mayoría de los reportes son en este lecho arterial y que pueden presentar trombosis in situ.
Para el caso puntual de estas condiciones, cuando se tiene aneurisma en el lecho arterial, realmente es una condición de alto riesgo de sangrado. Entonces, estos pacientes requieren una buena valoración de imagen. Tengo entendido o he leído que hay algunas condiciones que te orientan a un mayor riesgo de sangrado de estos aneurismas, que tienen que ver con el tamaño, con consolidaciones asociadas, con que la pared del aneurisma no se defina claramente, con presencia de vidrio esmerilado alrededor del aneurisma. Son datos que nos orientan a un alto riesgo de sangrado. Entonces, de entrada, en estos pacientes donde la trombosis o el proceso fisiopatológico, si es solo relacionado con el aneurisma, el defecto anatómico local, pues prima más tratar de corregir el aneurisma, disminuir el riesgo de sangrado, y si es una trombosis local, pues la anticoagulación no es como digamos que no es el manejo inicial o como lo tendríamos en cuenta en todos los pacientes que presentan enfermedad tromboembólica venosa. Ya diferente es que el paciente tenga alguna condición protrombótica adicional, como es el caso de Q-Stobin, que se caracteriza por trombosis en diferentes lechos venosos, por inflamación de las paredes de la vena, e incluso en el Behçet también se da lo mismo, donde aún así el tratamiento cardinal e inicial debe ir enfocado en el manejo antiinflamatorio de la patología de base, para posteriormente, cuando las condiciones sean seguras, si hay trombosis asociada, sí considerar la anticoagulación. Entonces, en resumidas cuentas, este es un caso donde la presencia de embolia pulmonar no es, el anticoagulante no sería como la primera línea de manejo antes de definir el manejo del aneurisma, porque es una condición de muy alto riesgo de sangrado, y de hecho, muchos de estos pacientes con presencia de estos aneurismas fallecen principalmente por hipovolémico dado por hemorragias masivas, principalmente cuando hay aneurismas de los vasos bronquiales, de las arterias bronquiales. Muy bien, muchas gracias, Doc. Muchas gracias por la intervención. Entonces, aquí medicina interna, propone entonces como un diagnóstico del síndrome de Hughes-Tobin. Dermatología ordena una prueba de Patergia, la cual resultó ser negativa. Y entonces le doy paso al doctor Alison Bachi para que entonces nos hable de cómo se realiza esa prueba de Patergia y cuál es su utilidad diagnóstica en la enfermedad de Behçet, considerando la prevalencia de esta enfermedad en nuestro medio, y si vale la pena entonces realizarlo o no. Doctor Alex. Listo, muy buenos días para todos. Bueno, respecto a la prueba de Patergia, es importante mencionar que el fenómeno de Patergia se define pues como un estado de reactividad tisular en el que hay una respuesta inflamatoria alterada frente a un trauma menor. En el caso específico de la prueba, lo que ocurre es que hay un pinchazo que genera pues a partir de ese pinchazo una respuesta inflamatoria cutánea que es más prominente que en una persona normal. Y se da por la acumulación de neutrófilos con un incremento, unos neutrófilos que tienen un incremento de la actividad quimiotáctica de fagocitosis y una mayor capacidad de migración. Por eso, histológicamente, cuando se hace la prueba de Patergia, lo que se observa es un infiltrado perivascular de leucocitos polimorfonucleares que tienen, y además hay un engrosamiento en la epidermis con formación de una fístula por debajo de la capa córnea. Hay dos tipos pues, de pruebas de Patergia en general. Una prueba menos conocida, que es el test de Patergia en la mucosa oral, que usualmente se hace sobre el lado inferior, en la submucosa, y para ello se utiliza una aguja Roma de número 20. En este caso se evalúa a las 48 horas, y lo que se busca es la presencia de cualquier pústula o úlcera independiente del tamaño, y se considera positiva si aparece cualquiera de estas dos lesiones. En este caso no es necesario medir la lesión, pero tiene un problema, y es que tiene menor sensibilidad que la prueba que todos conocemos, que es el test de Patergia cutáneo. Cuando se realiza un test de Patergia cutáneo, entonces, usualmente se realiza sobre el aspecto volar o el aspecto flexor de los antebrazos. Usualmente se utiliza una aguja número 20 con un bisel que debe estar a 45 grados sobre el plano de la piel y que se lleva a una profundidad entre 3 y 5 milímetros, tratando pues de alcanzar la dermis en este caso. Se evalúa también a las 48 horas. Y en este caso se considera positiva toda pápula que se sienta pues a la palpación, que tenga un diámetro de 1 a 2 milímetros y que esté rodeada por un halo eritematoso. Pero también se puede considerar positiva una prueba de Patergia si el paciente presenta una pústula que puede estar entre los 1 y 5 milímetros de diámetro. Pero si tenemos una respuesta, por ejemplo, un eritema
tenga induración, eso se considera negativo. Las regiones usualmente que más, las regiones corporales que más nos dan positividad en la prueba de Patergia es el antebrazo, y la región que menos positividad da es el abdomen, pero también se puede realizar en el aspecto lateral de la tibia, en el área escapular de la espalda y en la región lumbar. El diámetro como tal de la aguja utilizada puede modificar la positividad de esta prueba. Por ejemplo, una aguja 26 puede generar una positividad del 35% en el test de Patergia, mientras una aguja número 20, una positividad del 62%. Por eso muchos autores recomiendan que se utilice específicamente la aguja número 20, una aguja Roma. Sin embargo, muchos de estos datos son tomados de regiones donde hay una alta incidencia y prevalencia del VEXET, o sea, donde es endémica. Este fenómeno de Patergia, pues, entonces es mucho más frecuente en regiones pues, relacionadas con la ruta de la seda, y hablamos pues del Mediterráneo, de Turquía, del sur de Rusia, y con una extensión pues geográfica hasta China. En estas regiones se reporta una positividad que llega a ser del 70%, y en general se considera que para estas regiones la sensibilidad de la prueba es del 60% con una especificidad que es muy alta del 87%. Sin embargo, en nuestra región, en países occidentales, incluidos pues nuestro país, la positividad del test de Patergia es menor al 20%, y algunos autores consideran que el significado diagnóstico de esta prueba es muy bajo en el síndrome de Behçet. Por ejemplo, en nuestro país no hay datos de la prevalencia de la enfermedad de Behçet, pero hay series de casos, por ejemplo, una reportada en el 2009 en el Hospital Pablo Tobón Uribe, que incluyó 20 pacientes con la enfermedad de Behçet, y en estos pacientes el 15% presentó positividad para el test de Patergia. Entonces, aunque es una prueba, como vemos, que es poco sensible, poco positiva, sí es una prueba muy, muy específica. Por lo tanto, utilizarla realmente aprovechando su especificidad más que su sensibilidad. Una prueba negativa no nos descarta realmente la presencia de la enfermedad, y una prueba positiva pues podría orientarnos hacia de un síndrome de Behçet. Algunos autores consideran que debe utilizarse en pacientes seleccionados en los que hay otras manifestaciones que apoyan el síndrome de Behçet, pero que no cumplen, no alcanzan a cumplir como los puntajes de los criterios de clasificación, y que realizar esta prueba podría eventualmente sumarle puntos al diagnóstico. Hay otros factores que eventualmente pueden afectar la positividad del test de Patergia, por ejemplo, el sexo, específicamente en los hombres, hay más actividad de la enfermedad y usualmente hay mayor frecuencia de positividad de esta prueba. También la actividad de la enfermedad, usualmente cuando la enfermedad está activa hay mayor probabilidad de tener esta prueba positiva, pero en algunos casos es poco reproducible en los mismos pacientes. Y el tiempo de evolución, digámoslo así, de esta enfermedad. Antes del año 2000, la prueba se considera que era mucho más sensible, tenía mucho que ver con la técnica que se utilizaba para realizarlo, que estaba menos estandarizada, pero actualmente ahí está más estandarizada la prueba, con unas agujas diferentes. Usualmente ya no se lleva reesterilización, sino que se usan agujas que son de único uso, y eso ha hecho que la prueba sea menos sensible, pero que incremente la especificidad por encima del 90%. Y finalmente, respecto al test de Patergia, es importante mencionar que hay otras entidades que eventualmente pueden producirla. Entonces, el pioderma gangrenoso, los pacientes que tenían leucemia mieloide crónica, que eran tratados con interferón alfa porque este activa los linfocitos, los neutrófilos, perdón, el síndrome de Sweet, la foliculitis pustular eosinofílica, la enfermedad inflamatoria intestinal, incluso en personas sin ninguna enfermedad, y muy raro en personas con espondiloartropatías. Entonces, hasta allí, pues realmente la utilidad de esta prueba, si bien no es muy positiva, es poco frecuente que sea positiva en nuestro medio, considerando pacientes seleccionados en los cuales hay unos indicios mucho más fuertes de presentar una enfermedad de Behçet, podría utilizarse para sumarle al diagnóstico, pero la prueba negativa no descarta el diagnóstico. Muchas gracias, doctor Alex. Aprovechando entonces, en concordancia pues con el hilo que venimos del caso clínico, ¿qué nos podría usted decir de cuáles son las diferencias entonces de la enfermedad de Behçet y el síndrome de Hughes-Stone? ¿Y qué recomendaciones de parte de reumatología creen ustedes que son como claves para que el internista tenga presente y pueda sospechar esas entidades? Listo. Bueno, respecto entonces a estas dos entidades como tal, lo que se considera es que el síndrome de Hughes-Stone hace parte más bien del espectro de la enfermedad de Behçet, principalmente porque comparten unas características como es el hallazgo de una tromboflebitis que puede ser recurrente asociado a la presencia
usualmente de la arteria pulmonar. Algunos autores consideran entonces que este síndrome es una forma incompleta del fenotipo vascular de la enfermedad de Behçet, del síndrome de Behçet, perdón. Entonces es importante recalcar aquí que el síndrome de Behçet vascular afecta predominantemente al territorio venoso, y el compromiso arterial es mucho menos frecuente. La prevalencia del compromiso arterial en el síndrome de Behçet es del 3.9%, y dentro del territorio arterial las lesiones más frecuentes ocurren sobre la arteria pulmonar, con una prevalencia del 1.5% sobre todos los pacientes con el síndrome de Behçet, y el 38% de las lesiones pues afecta entonces, se presenta como aneurismas de la arteria pulmonar. Y es importante mencionar aquí entonces que los aneurismas de la arteria pulmonar en el síndrome de Behçet es la principal causa de muerte en estos pacientes. Respecto a la temporalidad, es importante mencionar que el 75% de las manifestaciones vasculares del síndrome de Behçet aparecen dentro de los primeros 5 años después del inicio de la enfermedad. Eso nos muestra que usualmente ya hay otras manifestaciones de este síndrome, y que una revisión por sistemas, un examen físico juicioso podría mostrar nuestras alteraciones y llevarnos a un diagnóstico mucho más rápido, especialmente por la gravedad de este fenotipo del síndrome de Behçet. Ahora, usualmente compromete a personas en la tercera década de la vida. La edad promedio de aparición es los 28 años, y el compromiso vascular es mucho más frecuente en hombres jóvenes, en los que el compromiso pues, es más grave. Los eventos que se consideran como más tempranos en la evolución del fenotipo vascular del síndrome de Behçet usualmente son las trombosis venosas de los miembros inferiores, que aparecen hasta en el 70% de los casos, pero también puede haber trombosis en sitios inusuales. Inicialmente puede haber extensión de la trombosis de los miembros inferiores hacia la vena cava, hacia las venas hepáticas y hacia la vena cava inferior, pero también sitios inusuales, como es el caso de la trombosis de los senos venosos cerebrales. Estas trombosis de los miembros inferiores y de los senos venosos cerebrales se comportan como unos factores predictores de nuevo compromiso vascular, y se relacionan muy fuertemente con la afectación de la arteria pulmonar, específicamente con la presencia de aneurismas. Y cuando se presenta el compromiso de la arteria pulmonar, también puede ser de forma temprana, y hay otros territorios vasculares que pueden estar comprometidos, esto ya los he mencionado, como es el caso de la vena cava inferior, las venas hepáticas y el lado derecho del corazón con una trombosis intracardíaca. Cuando hay compromiso arterial, usualmente en el síndrome de Behçet se consideran que son de aparición tardía en pacientes que llevan una mayor evolución de la enfermedad por encima de los 4 años. El 10% de las personas con enfermedad de síndrome de Behçet, con compromiso vascular, son los que se presentan de forma aislada, antes de que se tengan otros criterios que permitan el diagnóstico, y hay un 20% de personas con síndrome de Behçet que coinciden con el inicio de la enfermedad. Hasta allí lo que vemos es que es un pequeño porcentaje de pacientes los que se presentan de forma aislada, y que la mayoría de casos la anamnesis y el examen físico nos van a dar más luces para hacer el diagnóstico. Las características que son típicas y como discriminantes de un síndrome de Behçet, entonces, son un compromiso vascular venoso que es recurrente por eventos trombóticos frecuentes, con un compromiso bilateral de los miembros inferiores, en los que hay una menor probabilidad de una recanalización completa, y en los que se documenta mayor presencia de colaterales. Cuando se habla del compromiso de la arteria pulmonar, 2/3 de los pacientes con síndrome de Behçet con compromiso arterial pulmonar presentan aneurismas, y 1/3 se puede presentar con trombosis in situ. Es característico que cuando se presentan compromiso, ya sea trombótico o por aneurismas de las arterias pulmonares, estas lesiones se localicen en los vasos pues, de las arterias de los lóbulos inferiores. Y aparecen usualmente hasta en el 80% de los casos de forma como concurrente, o coincide con la aparición de trombosis venosa de los miembros inferiores, o en algunos pacientes aparecen 2 o 3 años después de la primera aparición de una trombosis de miembros inferiores. Cuando se habla ya del compromiso aórtico o arterial periférico, el segmento más comprometido por las lesiones aneurismáticas es la aorta infrarrenal, seguido de las arterias ilíacas. Y cuando hablamos de eventos trombóticos de la aorta, que son mucho menos frecuentes, o de sus ramas, se localiza principalmente en las arterias femorales y en las arterias ilíacas. Entonces, hasta aquí lo
es que los datos que nos orientan a un síndrome de Behçet con un fenotipo vascular seguramente van a ser las alteraciones típicas de esta enfermedad en otros órganos, cuando encontramos lesiones cutáneas, la presencia de unas aftas recurrentes, ya sean orales o genitales, la presencia de compromiso ocular con uveitis, o incluso un test de Patergia positivo, como lo hemos mencionado. Pero cuando lo vemos aislada, debemos tener en cuenta que se puede presentar con tromboflebitis recurrente, puede ser trombosis venosa profunda también recurrente, o trombosis en sitios inusuales, como es el caso del síndrome de Budd-Chiari o las trombosis de los senos venosos cerebrales. Gracias. Muchas gracias, doctor Alex, por excelente intervención, por las recomendaciones y los datos aportados. Se determina entonces de que esto se trata de un síndrome de Hughes-Tobin por parte de reumatología e inician pulsos de esteroides y ciclofosfamida. Y quería acá entonces terminar con una pregunta para el doctor Rafael, y es, ¿qué estrategias adoptaría para la prevención de episodios trombóticos más allá del manejo inmunosupresor de la enfermedad de base en este paciente? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque este es una condición muy sui generis, ¿cierto? Donde el fenómeno tromboembólico venoso principalmente tiene que ver con un fenómeno inflamatorio de la pared del vaso, y ya sea principalmente, ya sea in situ en los pacientes que tienen aneurismas arteriales por esta condición, o en los pacientes que presentan fenómenos tromboembólicos venosos a nivel periférico, porque esas dos condiciones son las que definen el llamado síndrome de Hughes-Tobin. Entonces, lo más importante, yo creo que la idea general que les quiero dejar es que estos son pacientes de alto riesgo de sangrado en presencia de un aneurisma, en presencia de aneurismas de arterias pulmonares. Como le digo, en este grupo de pacientes, no solo en el Hughes-Tobin, sino en los pacientes con Behçet, es una de las principales causas de muerte. Entonces, eso se tiene que tener en cuenta. Son pacientes que se tienen que enfocar como pacientes de alto riesgo de sangrado. Entonces, incluso uno revisa las recomendaciones de EULAR y de otros, de grupos de expertos. En la gran mayoría de los casos, cuando tienen estos pacientes con aneurismas de alto riesgo, tienen contraindicación para la anticoagulación de entrada. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que aquí lo primero es el manejo cardinal, o sea, el manejo principal es el manejo de la patología inflamatoria. Entonces, ya sea con esteroides, con la ciclofosfamida, etcétera, ese es el manejo, y la anticoagulación jugaría un segundo plano. No es que los pacientes no tengan indicación de anticoagulación si ya tienen un fenómeno tromboembólico venoso previamente establecido, pero lo primero que se tiene que hacer es iniciar el tratamiento de base de la enfermedad y solucionar las condiciones que puedan aumentar el riesgo de sangrado, como hacen algunos grupos que, por ejemplo, primero le hacen intervención ya sea endovascular o quirúrgica a los aneurismas para después poder continuar con anticoagulación. Entonces, yo pienso que en este síndrome clínico, en el caso del Behçet, incluso podemos tener dos presentaciones desde el punto de vista de trombosis. Uno, la trombosis in situ, donde se aplica más y es mucho más fácil para los pacientes posponer la anticoagulación o incluso diferirla lo más posible o incluso no indicar. Aunque algunos sostienen que sí se debería iniciar en algún momento, ya cuando las condiciones de sangrado estén controladas, porque dicen que eso puede ayudar pues a la resolución y al control de que no se generen nuevos aneurismas, pero igual como en esto no hay días de manejo, eso queda en el aire. Y la otra condición es el paciente que tiene un aneurisma pulmonar por la patología, que este aneurisma no tiene trombosis, pero el paciente tiene una trombosis proximal, ya sea como se ha reportado en la literatura, que principalmente en los miembros inferiores son más proximales, ya sea del lecho ilíaco o de las femorales. Entonces, esto me confiere un alto riesgo embólico, y en el riesgo embólico de un paciente de estos, por lo demás, me puede aumentar la mortalidad por el riesgo de presencia de embolia pulmonar fatal. Si bien el manejo cardinal en estos casos sería el manejo desinflamatorio, pues eso no exime a los pacientes de su riesgo embólico cuando presenta trombosis en los lechos que más tienen riesgo de embolizar. Incluso algunos dicen que a pesar del riesgo de sangrado, si tienes, por ejemplo, un trombo en tránsito en la aurícula derecha o trombos muy extensos hacia la cava, es posible que los pacientes individualizando se beneficien de anticoagulación. Entonces, esos son dos contextos diferentes. Si yo veo un paciente que tiene un aneurisma de alto riesgo de sangrado pulmonar
y tiene un fenómeno tromboembólico proximal, digamos, de los miembros inferiores, o como también se ha reportado, trombosis de senos venosos con signos de hipertensión endocraniana y riesgo de deterioro neurológico, pues uno podría sopesar el riesgo-beneficio en esos pacientes de alto riesgo, incluso primero tratar de disminuir los riesgos de sangrado e iniciar anticoagulación. Entonces, condiciones desde el punto de vista global, yo resumo diciendo que la anticoagulación no es la piedra angular de las trombosis en estos pacientes, sino el manejo de la patología de base, el manejo inflamatorio que se tiene que individualizar cada caso, incluso si hay contraindicación para la anticoagulación y los pacientes tienen una trombosis proximal de miembros inferiores y un aneurisma, ya sea sangrado de alto riesgo de sangrado, el uso de filtros de vena cava transitorio hasta que se solucionen estas condiciones puede ser adecuado. Y ya cuando las condiciones estén controladas de acuerdo a las características de la condición del fenómeno tromboembólico, pues se podría definir de manera diferida dejar anticoagulación en el paciente. Doctor, muchas gracias por la opinión y por compartir sus conocimientos con nosotros. Simplemente aquí para finalizar, solo son 5 diapositivas, contando pues que un retraso en el tiempo. Entonces realmente pues el síndrome de Behçet, realmente pues como debe ser dicho, aunque pues uno ve en la literatura pues, que también lo rotulan como enfermedad de Behçet, es una enfermedad entonces donde hay que reconocer que las manifestaciones cardinales o los sistemas comprometidos más importantes van a ser entonces la piel, van a ser entonces los ojos, pues, las articulaciones y las mucosas de manera principal. Hay que tener en cuenta que esto como un fenómeno vasculítico que puede comprometer en general arterias de distinto tamaño, e incluso no solamente arterias, sino venas de cualquier tamaño, va a ser una característica muy sui generis como tal de esta enfermedad. Sabemos entonces de que los otros órganos comprometidos, a diferencia de otras vasculitis, donde el compromiso del sistema nervioso periférico y renal, si bien sí puede existir, es poco frecuente, al igual que el compromiso cardíaco, y que hay cardinalmente otros órganos que se van a afectar en un porcentaje variable dependiendo de la serie. Va a ser el sistema nervioso, pues la enfermedad neurológica de Behçet, que predomina las formas parenquimatosas, y también el compromiso gastrointestinal, que es variable en las series, pero que digamos que es otro órgano que hay que mirar como tal en esto. Yo simplemente quería traer algunas cosas para puntualizar, y es si esto es una enfermedad infrecuente en nuestro medio y las asociaciones que hay genéticas con el HLA-B51 son mucho menos fuertes en nuestro medio comparado con las latitudes en donde esta enfermedad es frecuente, donde nos dijo ahorita el doctor Alex Imbachi que es básicamente estas latitudes donde está la ruta de la seda. Me preguntaba entonces si realmente, habiendo estas diferencias y que los riesgos en cuanto a la asociación tanto genética, esto también se manifestaba de manera clínica de algunas diferencias. Eso simplemente es una revisión sistemática que quise traer aquí, la serie que nos hizo ahorita el doctor Alex, de estos 20 pacientes. Entonces, solo quiero resaltarles cómo realmente el compromiso, pues hay una relación más de mujeres a hombres como tal en esa serie comparado con las series orientales, pues en esas latitudes, pero que de todas maneras, cuando uno mira el compromiso cutáneo, ocular, las manifestaciones articulares, el compromiso cardíaco y vascular, en términos generales, es más o menos similar. Sin embargo, hay que resaltar algo, y es que en la serie colombiana, el compromiso gastrointestinal era bien frecuente y el compromiso neurológico era de hasta el 20%. Aquí, ponderando toda la serie, vemos que en general, ya les voy a mostrar otra tabla, pues las manifestaciones en cuanto a la distribución son similares, y eso nos debe invitar a que debemos buscar las mismas manifestaciones que ocurren en esos pacientes en otras latitudes, pero que el compromiso gastrointestinal y neurológico, como se les muestra acá, es mucho menos frecuente, como lo podemos ver acá en esas series más orientales. Si bien hay diferencias en las asociaciones genéticas y en la prevalencia de esta enfermedad,
Simplemente para resaltar y ponerles un caso, es el compromiso gastrointestinal por Behçet. Es un estudio del 2001 que describe las características endoscópicas. Vean cómo la enfermedad de Behçet con compromiso gastrointestinal, que es de predominantemente colónico a nivel del ciego y válvula ileocecal, vean cómo el compromiso en cuanto a la distribución, si era localizado simple, o sea, un hallazgo, una lesión única, o localizado múltiple, en esta serie realmente eran pocos los pacientes que tenían más de 6 lesiones. Y adicionalmente que la morfología de esas ulceraciones no eran longitudinales, como sí lo pueden ser en la enfermedad inflamatoria intestinal, y también vemos como la distribución difusa o multisegmentaria, que nos puede hablar más en el contexto, como podría ser una tuberculosis intestinal, pues colónica intestinal, o una enfermedad inflamatoria intestinal, es mucho menos frecuente, y el compromiso rectal del lado es menor al 1%. Entonces, esas son algunas características que nos van a permitir orientar esto, como lo demuestro aquí, pues, en esta serie, y que van a haber algunos hallazgos, entonces, como son las úlceras profundas en volcán, que son muy sugestivas de esa patología, las úlceras transversales son más sugestivas de tuberculosis, y las longitudinales, con ese patrón en empedrado, son más de enfermedad inflamatoria intestinal. Vemos acá como una válvula ileocecal que describen en la literatura anglosajona como, pues eso no tiene una traducción, sino una válvula ileocecal difícil de canular, deformada, va a ser sugestiva de tuberculosis, y pues también hallazgos en la imagen como necrosis de algunos ganglios los van a permitir orientar y hacer el diagnóstico inferencial, que va a ser importante pues como tal en nuestro medio. Vemos entonces acá algunas diferencias, granulomas en la enfermedad inflamatoria intestinal, realmente la flebitis linfocítica es un hallazgo inespecífico, pues pero que puede orientar a Behçet, y que no hay marcadores serológicos, sino de lo clínico, lo clásico. El compromiso extraintestinal va a ser más frecuente la episcleritis como tal, o la uveitis anterior en la enfermedad inflamatoria intestinal tipo Crohn. Realmente en la enfermedad de Behçet va a ser mucho más frecuente la panuveitis y un compromiso bilateral, especialmente sin presencia de fístulas a nivel perirectal, y que nos va a permitir, de ser ciertos hallazgos que nos van a permitir orientar como tal esto. La localización de esas úlceras más en el ciego, en la válvula ileocecal, que sean lesiones pocas, que pueden ser, digamos, como en sacabocados, y que son localizadas en menos de 6, nos van a permitir más orientarnos como tal a ese síndrome de Behçet. Una nueva herramienta que ponen, eso es un dato interesante, traigo solamente un estudio como tratan de hablar, un hallazgo ecográfico en la vena femoral. Son 152 pacientes con diferentes enfermedades inflamatorias, pues de reumatología, espondiloartritis seronegativas, Takayatsu, GPA, y pacientes que tuvieron TDP simplemente, SAF o una enfermedad venosa crónica. Y lo que hacían era medir la medición de la pared posterior de la vena femoral común. Y lo que él quiere mostrar es cómo, miren, en ese box plot, cómo los pacientes con enfermedad de Behçet, vemos como los rangos intercuartiles realmente, comparado con estas otras enfermedades, a partir de 0.75 centímetros de esa medición. Entonces, vamos a ver cómo la enfermedad de Behçet, casi que esos box plot no se van a intercalar esos intervalos de confianza, y eso nos va a sugerir entonces que si miramos las características operativas en esta tabla, vemos como los valores predictivos positivos son sumamente excelentes para el diagnóstico del síndrome de Behçet, haciendo la excepción pues del síndrome antifosfolípido, donde esos intervalos sí se solapan, y con áreas bajo la curva que en ese estudio fueron supremamente buenas, por encima de 0.8. Como un hallazgo importante, pero que ahora obviamente hay que más desarrollar como tal, y haciendo alusión a lo que decía el doctor Rafael, realmente el papel importante de más la inmunosupresión. Eso es un metaanálisis y una revisión sistemática que quiso evaluar y actualizar las recomendaciones celulares, y como vemos que habiendo una heterogeneidad aceptable, realmente la intervención que impacta en la recurrencia de esos episodios de trombosis venosa profunda no es la anticoagulación, sino el manejo pues el manejo inmunosupresor. Y ojo que estas manifestaciones vasculares hay que tenerlas detectadas tempranamente, porque se asocian a una mortalidad peor. Muchas gracias a todos, y eso era lo que tenía para compartirles el día de hoy.